Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es proyecto tecnológico. Se entiende como proyecto tecnológico el proceso y el producto resultante, ¿cierto? Que tienen como objetivo la creación, modificación y concreción de un producto, ¿cierto? O la organización o planificación de un proceso o de un servicio. El proyecto tecnológico surge más que nada como la búsqueda de una solución metódica y racional para un problema del mundo material, enfocado a afrontar el problema del mundo material. El objetivo de un proyecto tecnológico es satisfacer la necesidad, deseo o demanda concreta, necesidad de vivienda, salud, transporte o organizar un servicio para la ciudad. Si bien el proyecto tecnológico es un proceso creativo, las informaciones y los antecedentes normalmente es una puesta en común, una puesta en juego, así como los problemas que se presentan en su desarrollo, son demasiado complejos como para tratar el tema de forma intuitiva. Es por eso que siempre es necesario aplicar un método. No podemos trabajar esto en la nada misma, sino que hay un orden para poder trabajar y poder explotar un poco el proceso creativo y poder ordenar todas las informaciones y los antecedentes que investigamos. Eso es a través del método de resolución de problemas. El método es el eje vertebral del proyecto tecnológico. Es el que se deben compatibilizar aspectos como la forma, la función, los materiales, la estructura, los costos, etc. Estos no solo operan en el ámbito de la ciencia física, sino también en el ámbito de las ciencias sociales. En las diferentes etapas del proyecto tecnológico hay que tener en cuenta que todos los factores que puedan intervenir en el desarrollo o que puedan condicionar el comportamiento de un producto son los factores que pueden estar intervenidos a través de los factores técnicos tecnológicos, socioculturales o económicos. Esta etapa de proyecto tecnológico, en las etapas de proyecto tecnológico, en los proyectos tecnológicos, las etapas que conducen a la solución del problema son función de múltiples factores. Existen millones de métodos de proyecto tecnológico. Lo que van a proponer una posible solución, les va a ayudar a proponer una posible solución. Y para eso siempre es bueno tener en cuenta cómo es el orden de este método. La primera es a través de los CBC que se plantea en 5 etapas. La identificación de las oportunidades, se trata de identificar el problema y formular dicho problema, empezar a explicarla, a describirla. El diseño consiste en plantear una posible solución, ahí vamos a explotar nuestro pensamiento creativo para poder optar en una posible solución. Luego, organización y gestión, una vez que el diseño ya esté formulado, se empieza a organizar a través de un grupo de personas cómo se va a planificar ese proyecto, cuál es el plan de acción de ese proyecto, la ejecución de ese proyecto. Una vez que ya se planificó, pasamos a la etapa de planificación y ejecución. Aquí se empieza a construir ya el prototipo para luego llevarlo a la siguiente etapa, que es evaluación y perfeccionamiento, donde examinan todos los resultados que se ha obtenido en el uso del producto, del prototipo de este nuevo producto, y se ve si realmente es factible o no. Si no es factible, nuevamente volvemos a repetir el proceso. Ese sería el método básico de los CBC para plantear un proyecto tecnológico, encarar un proyecto a través de un proyecto tecnológico y poder proponer un nuevo producto tecnológico. Luego existe otro esquema que es el de Edward Craig, en su libro Introducción a la Ingeniería, el diseño de la ingeniería. Consta de las siguientes etapas. Este es mucho más objetivo. Habla un poco de reconocer y formular el problema, es decir, que parte de reconocer el problema para luego definirlo. Estas pueden ser ya sea verbales, esquemáticas y a veces, en muchos casos, puede definir el problema a través de una sola palabra, ¿cierto? Un ejemplo que les podría dar de esto es que, bueno, si fuera verbal, podríamos decir, continuando un poco sobre el ejemplo que hablamos del vehículo eléctrico, ¿no? Puede ser verbal, mira, no tiene buen rendimiento la batería, entonces la batería es el problema. Ahí estamos hablando que es un proceso de energía, entonces es la circulación de energía, entonces esa energía no está andando bien. Esa es una palabra. Podemos decirlo en forma esquemática y puede ser el uso de la mala circulación de energía, y se empieza a armar un esquema del por qué está circulando mala energía. Se empieza a hacer una descripción
de ese problema de forma esquemática. Después del análisis del problema, hablamos un poco que se empieza a buscar la raíz del problema, es decir, se empieza a definir detalladamente. Por ejemplo, si el vehículo eléctrico ya tiene una batería, se empieza a hacer el análisis, se empieza a hacer el despiece de esa batería que no anda bien, se empieza a buscar los posibles problemas y se empieza a hacer un informe más detallado del problema por ejemplo, de la batería eléctrica. Después vamos a la tercera etapa, que es la búsqueda alternativa. Él lo define como búsqueda alternativa de solución. Cuando analizamos el producto y encontramos los diferentes problemas que este contiene, ¿verdad? Vamos a plantear una lista de posibles soluciones, ¿cierto? Es decir, podemos tener 3 o 4 diseños de batería eléctrica. Puede ser una por cambio de materiales, otra por formalidad, por morfología, otra a través de otra nueva estrategia que no sea la batería, que sea el motor, y así sucesivamente. Ahora, selección de la solución. Cuando nosotros tenemos estos 3 o 4 alternativas, tenemos que tomar la decisión de elegir una solución. Y en relación a esa decisión, una vez que la elijamos, tomemos la decisión sobre esa posible idea, nosotros lo llamamos, en diseño industrial se llama etapa partido. La etapa partido consiste en analizar todas las problemáticas, hacer dibujos de diferentes soluciones, no tan detalladamente, pero sí de posibles soluciones, y entre todas esas propuestas se va a elegir una, ¿cierto? Y una vez que se elija una solución, se empieza a trabajar más puntualmente sobre esa solución. Se empieza a hacer un informe específico a través de plano, se empieza a hacer un informe específico a través de los materiales que va a utilizar ese producto, se empieza a hacer un informe específico del método de construcción, cómo va a ser su línea de producción y cuál va a ser la etapa económica, cuánto se va a gastar, cuánto esto va a ser factible. Se empieza a hacer todo un informe detallado sobre esa posible solución. Cuando ya se presenta la solución, lógicamente luego se empieza a estudiar y se empieza a ver si realmente es factible o no esa solución. Es por eso que existe otro método, y este es el más completo, que es detección de una situación problemática. Detectamos la situación problemática a través de la observación, reconocemos y definimos el problema, ¿cierto? Analizamos el problema y qué es lo que lo causa. Después viene la búsqueda y estudio de antecedentes, generación de alternativa a solución, construcción de modelos físicos, diseño de la solución, presentación de la solución y plan de acción, es decir, qué hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, es decir, es el informe que vamos a hacer detalladamente. Evaluación de la solución, fabricación del producto, ya una vez que si el producto llega a ser factible. Es por eso que la fase de proyecto tecnológico, si los enfocamos desde la fase de estudio y la fase de creación y la fase de ejecución, podríamos decir que el primer método de los CBC, podríamos decir que la fase de estudio está en la identificación de oportunidades. En la fase de creación vamos a hablar de diseño. Y en la fase de ejecución vamos a hablar de organización y gestión, planificación y ejecución, y evaluación y perfeccionamiento. Si hablamos del segundo método, que es el de Crick, vamos a hablar que en la fase de estudio se encuentra el reconocimiento y formulación del problema. Luego hablamos del análisis del problema. Esa es la fase de estudio. La fase de creación es la búsqueda de alternativa a solución y selección de la solución, de la decisión. Y la fase de ejecución, la prestación de la solución, la presentación de la solución, las especificaciones, ¿se acuerdan? El informe que se va a presentar a la hora de trabajarlo, de trabajar sobre esa posible solución. Y lógicamente el tercer método, también detección de una situación problemática, reconocimiento y definición del problema y análisis del problema y sus causas, búsqueda y estudio de antecedentes. Todo esto entraría en lo que es la fase de estudio. Y en la fase de creación, generación y alternativa de solución, construcción de modelo físico, diseño de la solución, y fase de ejecución, presentación de la solución y plan de acción, qué hacer y cómo lo van a hacer, evaluación de la solución y fabricación del producto. De esta manera se va a proyectar, este es el método que se utiliza normalmente para poder proponer un nuevo diseño, una nueva idea a través de un producto tecnológico, pero eso solamente se enfoca en tecnología.
En tecnología, es decir, en la parte de un producto, puede ser también a través de un proceso, puede ser enfocada a través de un proceso y puede ser enfocada a través de un servicio. Entonces, de esa manera ustedes van a poder identificar dicha problemática de esos tres factores para luego poder tenerlo ordenado, poder proponerlo a través de este método y poder proponer una posible solución. ¿Sí? Esto es lo que se utiliza normalmente bueno, en este caso en la vida actual. Y siempre se utiliza, siempre se depende de un método, dependemos de un método para poder trabajarlo. Y de esa manera entendemos cómo se trabaja. Bueno chicos, esto sería todo. Hablamos un poco sobre lo que es proyecto tecnológico y método de resolución de problemas. Vamos a hacer una pequeña práctica en relación a esto, vamos a hacer un pequeño repaso, algo sencillo para que ustedes ya empiecen a prepararse para el coloquio. ¿Sí? Bueno, les deseo un gran día y les deseo mucha suerte ahora en el parcial que viene para el 21, así que un abrazo grande y cuídense mucho. Hasta luego chicos y cuídense.